Audiolibros en 15 minutos. Suscríbete al canal y explora un nuevo libro cada día. Hay una gran cantidad de mala escritura en Internet, pero se puede aprender una escritura buena y clara. Si eres un fanático del buen periodismo desde hace mucho tiempo, probablemente hubo un tiempo en el que esperabas leer el último número de la revista New Republic. Cuando existía en forma impresa, cada número era una buena lectura garantizada, llena de una escritura nítida y atractiva. Pero en 2012, la publicación fue comprada por el cofundador de Facebook, Chris Hughes, quien contrató a nuevos escritores y la trasladó estrictamente a Internet. A muchas personas les preocupaba que la calidad se viera afectada, y estas preocupaciones prácticamente se confirmaron cuando, en un críptico comunicado de prensa, se describió la nueva empresa como una colaboración interfuncional para alinearse desde la perspectiva del metabolismo como una empresa de medios digitales integrada verticalmente. Lamentablemente, este tipo de palabrería se encuentra en Internet. Tomemos otro ejemplo. El Financial Times afirma que su contenido en línea está mejorando la eficacia de los resultados de aprendizaje mensurables. Decir que ahora. En los días en que los periódicos impresos eran la principal fuente de información, había una cantidad limitada de espacio que un escritor podía utilizar para transmitir su mensaje al lector. Esto significaba que el escritor tenía que ser claro e ir directo al grano. El contenido en línea, por otro lado, generalmente ocupa espacio con muchas palabras para decir muy poco, especialmente ahora que incluye cebos de clics y noticias falsas. Pero no solo los sitios web y Facebook tienen la culpa, las noticias de televisión y el mundo académico también albergan algunos de los peores escritos que existen. Sin embargo, no tiene por qué ser así. Al contrario de lo que algunos puedan decir, la escritura no es un talento que se imbuya al nacer. Como cualquier otra habilidad, la escritura se puede mejorar si tienes determinación y te esfuerzas. Incluso el propio bardo, William Shakespeare, trabajó arduamente para mejorar su escritura. Desde sus primeras obras poco espectaculares hasta obras posteriores como El Rey Lear y La Tempestad, la carrera de Shakespeare es representativa de cómo un escritor dedicado puede mejorar su oficio. Y esto es algo que tú también puedes hacer. En un abrir y cerrar de ojos, analizaremos una variedad de consejos y herramientas que puede utilizar hoy mismo. Es útil conocer las estructuras de escritura tradicionales y los índices de legibilidad, pero no confiar demasiado en ellos. Las estructuras de oración adecuadas que te enseñaron en la escuela primaria no tienen nada de malo, pero ten en cuenta que si cada oración está estructurada de la misma manera, la escritura será bastante aburrida. Es aconsejable recordar que, ante todo, la función de una oración es expresar un pensamiento completo, y hay más de una forma de hacerlo. Las estructuras clásicas de las oraciones son pautas. Están ahí para garantizar que el sujeto, el verbo y el predicado estén en el lugar correcto y, por lo tanto, para que tu pensamiento completo sea fácilmente comprensible. Pero puedes eliminar el sujeto, el verbo y el predicado y aún así tener una oración útil. Por ejemplo, un párrafo puede terminar con una oración de una palabra. Regocíjate. ¿Ves? Otro consejo que a menudo se les da a los escritores es mantener las cosas simples. Esto también es cierto, y siempre es una buena idea estar atento a los adverbios y adjetivos innecesarios que puedas eliminar para que tus oraciones sean más claras. Pero no querrás escribir una oración corta y aburrida tras otra. Recuerde que el objetivo es una comunicación clara. Si bien las oraciones simples como el gato se sentó en la alfombra son perfectamente comprensibles, no se comunicará bien si aburre al lector hasta que se duerma. Y un párrafo de esas oraciones es tedioso. Los consejos útiles también pueden provenir de un índice de legibilidad, pero esta es otra guía en la que no debes confiar demasiado. Desde finales del siglo XIX, los investigadores han estado examinando las propiedades de la escritura clara, y nos han dado fórmulas como el índice de facilidad de lectura de Flesch, que proporciona una puntuación que sugiere lo difícil que es leer un texto escrito. También está el nivel de grado de Flesch-Kincaid, que indica cuánto tiempo de estudios necesita el lector para entender la escritura.
Otras guías incluyen el índice Gunning-Fogg y la fórmula de Dale-Chal, la última de las cuales tiene en cuenta el número de palabras difíciles que aparecen en tu escritura. Estos análisis pueden ser reveladores. Por ejemplo, la fórmula de Flesch nos dice que la oración ideal tiene un promedio de 18 palabras, pero no pueden explicarlo todo. De hecho, podrías escribir tonterías puras siempre y cuando utilizaras un vocabulario básico y oraciones relativamente cortas, obtendrías una buena puntuación en los índices. Evite sobrecargar sus oraciones y usar en exceso la voz pasiva. Harold Evans ha editado algunos de los principales autores, entre ellos Norman Mailer, L. Dr. Igor Vidal. Y aunque cada uno tiene su propio estilo único, todos siguen los mismos principios de escritura clara y eficaz. La mayoría de los escritores están de acuerdo en que se debe evitar la voz pasiva. Esto se debe a que la voz pasiva añade palabras innecesarias a la oración, y elimina la urgencia y el comando que proporciona la voz activa. Por ejemplo, podrías escribir una nota con voz pasiva que diga: se ha decidido que la próxima reunión de empleados se celebre el lunes. Pero con voz activa, la nota puede decir claramente: la próxima reunión de empleados es el lunes. Por supuesto, cada regla tiene sus excepciones y la voz pasiva puede ser útil para mostrar tacto o delicadeza en torno a un tema delicado. En otros casos, es posible que desees usar la voz pasiva para escribir una oración que destaque al receptor en lugar de al ejecutor, algo que la voz pasiva puede hacer al poner al receptor al principio de la oración. Así que si tu historia se centra en un bebé y no, por ejemplo, en un presidente, sería mejor escribir: el presidente besó al bebé, en lugar de: el presidente besó al bebé. Otra regla de oro es evitar cargar las oraciones con docenas de palabras antes de exponer tu punto de vista. He aquí un ejemplo típico: dados los problemas del clima hostil, la mala infraestructura, los diversos grupos militantes que compiten por sobornos y la falta de camiones frigoríficos, al gobierno le resultó difícil transportar alimentos a la aldea. Esta oración obliga al lector a llevar un registro de 20 palabras y una lista de problemas antes de saber cuál es el problema. Una oración mejor y más clara indicaría primero el problema y luego enumeraría las razones. Interroga tus oraciones y elimina palabras innecesarias, como adverbios y preposiciones parásitas. Si ha trabajado en un entorno académico, burocrático, político o tecnológico, es muy probable que esté familiarizado con la escritura repleta de palabras innecesarias. A veces, estas palabras superfluas se utilizan en un esfuerzo por parecer intelectuales o vanguardistas, en otros casos, se han empleado deliberadamente para confundir al lector. Lo crea o no, es común que las propuestas de votación se redacten de manera deliberadamente confusa para que los ciudadanos, desconcertados, voten por una ley por la que de otro modo nunca votarían. El lenguaje confuso está lleno de palabras innecesarias, como adverbios, adjetivos, preposiciones parásitas y sustantivos abstractos. Como dijo una vez uno de los autores más exitosos del mundo, Stephen King, el camino al infierno está pavimentado con adverbios. Así que la simple regla general es racionar los adjetivos y eliminar los adverbios. Los adverbios son palabras como exactamente, exactamente y realmente y, en la mayoría de los casos, descubrirás que puedes eliminar estas palabras sin perder nada de valor. En lugar de escribir el precio fue exactamente de $5, simplemente diga el precio fue de $5. En términos generales, los adjetivos son adverbios sin la li al final, como preciso y exacto, y deben usarse con moderación. Recuerda, el trabajo de un escritor es expresar un pensamiento claro. Cuando lo hace bien, naturalmente evitará los superlativos. Un escritor no debe decir que un hecho fue impactante, sino explicar por qué sorprendió a la gente. Las preposiciones parasitarias son otro tipo de palabra inútil. Aparecen después de palabras perfectamente funcionales y no añaden nada de valor. Las palabras arriba y fuera son comunes. Así que la próxima vez que escribas, reunámonos en la cafetería y probemos la nueva aplicación. ¿Por qué no guardas unas palabras y escribes: reunámonos en la cafetería y probemos la nueva aplicación? Y luego están los sustantivos abstractos.
Estas palabras no tienen una definición concreta y, por lo tanto, no proporcionan claridad a sus oraciones. Incluyen consideración, indicación, instalaciones y asunto. Sea específico. No digas que estás en desacuerdo con algo cuando puedes decirnos exactamente cómo te sientes. La escritura clara evita el uso excesivo de no, y atrae al lector al resistirse a la trampa del lenguaje seco y mecánico. Todo escritor sabe que una doble negativa es un gran no. No querrás no tener eso en cuenta cuando intentes ser claro. ¿Te haces una idea? Cuando sea apropiado, incluso puedes ir un paso más allá para evitar las cosas negativas buscando oportunidades para convertir tus oraciones negativas en positivas. Después de todo, un escritor debe decirle al lector lo que está sucediendo en lugar de lo que no está sucediendo. La mayoría de las veces, una oración de calidad será más clara y usará menos palabras que una mala. Por lo tanto, en lugar de escribir sobre que es poco probable que las comisiones no aumenten el año que viene, simplemente puede escribir que es probable que las tarifas aumenten el año que viene. Una escritura asertiva como esta siempre será más atractiva, significativa y comprensible para el lector. Otro escollo de la escritura a tener en cuenta es el lenguaje seco y mecánico. La buena escritura tiene un cierto ritmo. Y al igual que en la música, la variación es una virtud. Hay 3 maneras de mantener tu escritura animada y al lector interesado: puedes variar la forma, la función y el estilo. Las oraciones vienen en 2 formas, simples y complejas. La buena escritura mezcla estas 2 cosas. Así que puedes usar primero unas cuantas oraciones simples, como se subió al auto y se fue, para atraer al lector y luego usar una oración más larga, compleja y satisfactoria, o viceversa. Puede variar su función mezclando declaraciones, comandos, preguntas y exclamaciones. Atención, lector. ¿Por qué no terminar con una pregunta de vez en cuando? Luego está el estilo. Tienes 3 a tu disposición: oraciones sueltas, que son conversacionales y reflejan la forma en que habla la gente común; oraciones periódicas, que son firmes, contundentes y excelentes para enfatizar un punto; y oraciones equilibradas, que tienen más simetría y orden. Mientras que una oración periódica expresará su punto de vista abruptamente, una oración equilibrada, como esta, lo hace con calma. Ten cuidado con los sustantivos zombies, los carnívoros verbosos y las expresiones rancias. Hemos analizado las preposiciones parasitarias, pero el daño que causan esas molestas pequeñas palabras no es nada comparado con los estragos que causan los sustantivos zombies y los carnívoros. Sustantivo zombie es un término acuñado por la profesora Helen Sword, de la Universidad de Auckland, y se refiere a palabras que comenzaron su vida como un verbo, pero que desde entonces han sido devoradas y convertidas en sustantivos mortales que arruinan oraciones. Los sustantivos más comunes de los zombies incluyen implementación, documentación y autorización, cada uno de los cuales alguna vez fueron verbos perfectamente buenos: implementar, documentar, autorizar. Esta transformación, o zombificación, por así decirlo, también se conoce, irónicamente, como nominalización. También se sabe que los zombies atacan los adjetivos y surgen como nuevas palabras redundantes, como aplicabilidad y olvido. De vez en cuando escribes sobre un invento o la imaginación de alguien, puede ser inevitable, o al menos justificable, pero lo mejor es buscar en tu obra, y comprobar las palabras que terminen en ation, ance, man, men, ence y sion. Estas palabras probablemente podrían eliminarse o reemplazarse por la palabra original para aclarar su punto de vista. Los carnívoros son palabras y frases inútiles que pueden anular una sentencia. Cualquier forma innecesariamente verbal de decir algo simple es carnívora. Un ejemplo común es la frase en posesión de en lugar de tiene, o sobre el asunto de en lugar de acerca de. Como probablemente sepa, los carnívoros aparecen con frecuencia en los documentos legales, por lo que los contratos son tan difíciles de leer. Los carnívoros son similares a las frases rancias, y utilizadas en exceso que deben evitarse siempre que sea posible. Es absurdo pensar que podemos evitar los clichés por completo, pero vale la pena intentar mantenerlos fuera de tu escritura si quieres que suene fresca y original.
Parte del desafío de escribir bien es encontrar nuevas expresiones y formas de reformular clichés como infierno abrasador, cerrar un trato, último esfuerzo, charco de sangre, etc. Mientras nos importe el significado, escribir bien es un poderoso antídoto contra la sociedad de la posverdad. En su libro clásico 1984, George Orwell inventó la neolengua, una forma de lenguaje que disminuye el significado de ciertas palabras y elimina el libre pensamiento. En el libro de Orwell, un gobierno totalitario ha implementado un plan para que todos los ciudadanos se comuniquen únicamente en neolengua para el año 2050. Bueno, los acontecimientos recientes han demostrado que es posible que nos estemos adelantando a lo previsto, ya que los políticos ya están manipulando peligrosamente el verdadero significado de las palabras. Como dijo Roger Cohen, columnista del New York Times, vaciar las palabras de su significado es un paso esencial en el camino hacia un gobierno autocrático. Parte de lo que comentaba Cohen era el alarde de Donald Trump de haber obtenido una victoria aplastante, y de que los miembros de los medios de comunicación están entre los seres humanos más deshonestos del mundo. Scott Inell Hughes, representante del derechista Tea Party, participó en el Diane Rehm Show cuando dijo: "La gente dice que los hechos son hechos, pero en realidad no son hechos". Con frecuencia, escuchamos a Donald Trump y a otros políticos notables usar palabras como impugnable y cuestionable para poner en duda lo que, de hecho, son hechos. Tanto la autora humanitaria Hannah Arendt como el escritor satírico Jonathan Swift escribieron sobre los peligros de la mentira política. Señalaron la gran diferencia entre decir algo deshonesto como una forma de evitar problemas, y decir una mentira como una forma de desempoderar los hechos y crear una narrativa ficticia. Por eso es de gran importancia que luchemos contra estos ataques a la verdad con una buena escritura. Depende de nosotros mantener viva la verdad y, para ello, debemos usar las palabras correctas y demostrar que nos importa su verdadero significado. Esto incluye saber cuándo usar efecto o afectar, continuo o continuo, préstamo y reinar o controlar. Los políticos y los bancos utilizan la mala escritura para ganar dinero e impulsar políticas dañinas. Puede que pienses que el uso correcto de unas pocas palabras no puede hacer mucha diferencia en el gran esquema de las cosas, pero como muestran los acontecimientos recientes, escribir mal puede costar miles de millones. La reciente recesión que comenzó en 2007 es un ejemplo perfecto del daño que puede causar la mala escritura. Según la periodista y editora del Financial Times, Gillian Tett, los bancos escriben los detalles de sus paquetes de préstamos de alto riesgo en un lenguaje complicado e impenetrable para que los clientes y los reguladores no lo entiendan. Intente leer la letra pequeña de una obligación de deuda colateralizada, DO, o un vehículo de inversión estructurada, SIV. Si los clientes no saben exactamente lo que están comprando, no tendrán ningún fundamento en el que apoyarse si las cosas salen mal. Y si las personas encargadas de crear y hacer cumplir las regulaciones no entienden lo que está sucediendo, les resulta muy difícil entorpecer los planes del banco para hacer dinero. En otras palabras, se puede argumentar que la mala escritura puso de rodillas al sistema financiero mundial y provocó que miles de personas perdieran sus hogares y sus ahorros de toda una vida. El exredactor de discursos políticos Barton Swaim ha admitido que los políticos también buscan un lenguaje sin sentido. En este caso, suele ser para distanciarse o ganar tiempo antes de adoptar una postura real sobre un tema. Pero hay cosas peores detrás de la mala escritura en política. En la controversia en torno al cambio climático, las organizaciones políticas emplean intencionalmente un lenguaje engañoso para socavar los esfuerzos de quienes intentan ayudar al medio ambiente. Según los republicanos de Texas, el cambio clima es una agenda política que intenta controlar todos los aspectos de nuestras vidas. Desde 2009, los republicanos también han utilizado un lenguaje engañoso para bloquear la ley de cuidado de salud asequible y hacer que la gente se oponga a ella. Una vez se hizo famoso su afirmación de que se pedían paneles de la muerte para matar a personas mayores. Pero el idioma inglés también se puede utilizar para siempre. Hoy en día, es más importante que nunca que lo usemos para luchar por la verdad.